por la duda, para que la tengan, qué sé yo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hoy Bien. Hola. el último Eh, teórico, en realidad, el último teórico sobre hijo de hombre, nada menos. Así que bueno, ya está casi adentro el tema de esta materia, ¿no? ¿Cómo van con los profesores? ¿Práctico hay la semana que viene? ¿Cómo? ¿Práctico sí hay la semana que viene? Nosotros creemos que no, los tres de prácticos pensamos que no va a haber, pero porque no hay otro tema, digamos, no, hijo de hombre no estaba contemplado en los prácticos, y entonces, claro, se nos interrumpen los temas, pero en realidad, qué sé yo, si les interesa podemos llegar a hacer, aunque sea quizás un práctico más corto, vamos a ver. Les informo después a ver qué opina Andrea también, que no lo hablamos hasta ahora, porque el tema es que ella va a hablar exclusivamente de la monografía. Y digamos que entonces, como ella va a recibir los proyectos que ustedes le van a mandar y después las monografías le va a corregir ella, nosotros mucho más no podemos agregar. Pero sí por ahí podríamos repasar algo, qué sé yo, ver algún tema, algo que haya quedado pendiente, no sé, alguna pregunta, quizás podemos hacer eso, y si no, directamente no lo hacemos y chao, porque vamos a estar presentes en el teórico, así que eso dependerá de ella por ahí, si por ahí abrimos el juego y podemos hablar entre todos y opinar entre todos, digamos. Pero el tema de la monografía es que ella las quiere en principio corregir todas. Si cambia eso, bueno, obviamente nosotros estaríamos involucrados. Por ahora, no es así. Así que les confirmo la semana en todo caso. O les mando el link directamente y después ustedes ven si quieren sumarse o no, según la idea. Pero la idea hasta ahora es que no hacerlo el práctico, porque no tiene mucho sentido si no tenemos tema. Hay uno antes, otro después que es este y otro mañana, jueves. Entonces, qué sé yo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, qué sé yo, todo puede ser, ¿no? Con los parciales, ¿cómo andan? ¿Más o menos bien? ¿O les está costando? Más o menos que el primero. Más, ¿Más? como es todo bastante más largo, a mí me está costando un poquito más. Sí, sí, bueno, Yo puede ser. siento que yo siento que es como más, digo, en el anterior lo sentía quizás un poco más monográfico y en este, por ejemplo, digamos, no podría haber empezado la respuesta de hijo de hombre sin la clase de hoy en día, por ejemplo. O sea, ¿cómo es eso? Y lo mismo con quizás con el segundo punto. Todavía no empecé ninguno de los dos, igual solo hice el primero, estoy terminando el primero, pero como que sentía que necesito eso como para completarlo. No puedo más con una lectura y una lectura de textos teóricos completar los textos, quizás. Sí, sí, quizás influye de alguna manera que hay dos novelas bastante largas, ¿no? Que son La carne de René y esta Hijo de Hombre, que recién ahora la vieron en teórico sí, como vos decís, con mayor profundidad, digamos, según el punto de vista de Andrea, que toma esa entrada, porque es una novela sumamente compleja, eso es verdad. Entonces, bueno, sí, eso puede ser que complique las cosas. El tiempo es un poquito más. Yo había pensado que daba para dos preguntas, pero ella al final hizo tres, así que para el caso del largo va a ser más o menos lo mismo. Eh, yo lo que les recomendaría, más allá digamos, del tiempo o de lo que te lleve en comparación a los primeros parciales, es que traten de reservarse un poquito de tiempo para una última corrección, porque a algunos se nota que les faltó una última peinada, digamos, ¿no? Cada uno sabe, digamos, según lo que yo le puse en el parcial, no vamos a personalizar, pero hubo Bartes casos, decía sí, de poner, que Bartes decía de poner la escritura en salmuera. ah, Eh, está bueno. en mi caso creo que Sí, salió medio así, pero bueno, sí, están las
correcciones y bueno, después me di cuenta, pero si bien lo releí, nada, tenía la cabeza quemada y Sí, el problema es el tiempo, no se puede dejar mucho tiempo tampoco. Ojalá uno pudiera hacerlo en la primera semana, descansar 3 o 4 días y después volver a leerlo, pero eso es demasiado pedir. Yo digo que sea no llegar tan justo y sí poder darle una última lectura con algún tiempo. De eso cada uno sabe lo que puede o lo que hizo en el primer parcial. Lo que pasa es que en algunos casos me pasó que al corregirlos se notaba la lectura, obviamente, se notaba que querían decir determinadas cosas, pero la redacción a veces era confusa. Y entonces en ese caso, obviamente, se desvirtuaba la mayor parte, porque, digamos, yo puedo admitir, obviamente, una escritura de tipo ensayístico, que no sea muy rigurosa desde ya, pero no una que no sea clara desde el punto de vista sintáctico, porque entonces obviamente faltan cosas. Y eso en algunos se notaba, pero no obviamente porque no lo sepan hacer, sino porque le faltó ese último golpe de horno que los hubiera dejado un poco más prolijos, ¿no? Repito, cada uno sabe, según se lo puse en el parcial, con toda claridad, ¿no? Algunos no lo necesitan, quizás, porque no, si no se lo puse, no. Pero, pero el problema es que en algunos casos hay por ahí párrafos larguísimos que no terminan, con subordinadas que no llevan a ningún lado, que son cosas típicas de no revisarlo, digamos, ¿no? No de no saber escribir, sino de no revisarlo. Y es preferible que para el que por ahí tiene alguna dificultad en ese sentido o es más lento para escribir, porque todos tenemos nuestro ritmo, obviamente, y nuestros estilos de escribir, que no siempre se ajustan a los tiempos de una cursada. Esto nos pasó a todos, o a mí me sigue pasando para otras cosas. Pero si tienen esta dificultad, traten de escribir con frases un poco más cortas, digamos, más conclusivas, o sea, asegúrense de que sean conclusivas, que tengan un verbo principal, ¿sí? Parece elemental esto que estoy diciendo, pero después el resultado se nota mucho, se nota mucho. Y yo entiendo que no tienen por ahí la suficiente distancia para verlo. A mí me llega en cero, entonces yo tengo toda la distancia, y al verlo digo, ay, qué lástima, porque podría haber sido muchísimo mejor, porque se nota la lectura, se nota la bibliografía, se nota un montón de cosas. Bueno, digamos, después hay otras cosas más específicas que cada uno también puede ver en el primer parcial y no cometer el mismo error en el segundo. Pero esto es muy específico, porque hubo varios casos, digamos, que pasó en esta comisión en particular, que son 8, o fueron 8 los que hicieron el primer parcial, y había realmente algunos que tenían algunas dificultades en la redacción, así simplemente, o sea, en la forma sintáctica, lo más elemental, bueno, lo más elemental es la ortografía, pero eso no tiene tanta importancia. Digo, la cuestión sintáctica hace que en un momento dado uno se pierda en la lectura. Después, algo un poquito más profundo, que también por ahí a alguno le costó, que es no tratar de no acumular ideas sueltas, ¿no? Sino de darle una cierta conclusividad a toda la pregunta, de alguna manera, ¿no? No necesariamente con una estructura académica así súper profunda, pero sí de alguna manera empezar diciendo, bueno, voy a hacer tal cosa, tratar de hacer eso y redondear un poco una conclusión, y no tirar cosas o ideas sueltas que a lo mejor entre los párrafos no hay ninguna relación, hay como un salto entre los párrafos. Hubo algunos parciales que relacionaban por ahí las dos novelas o los dos textos que había, las crónicas o lo que fuera, de una manera intercalada, de una manera permanentemente yendo de una a otra, etcétera, que, bueno, resultaron ideales. Y en otros casos, no, se nota como que iban volcando cosas, incluso opiniones de bibliografía también, y no tenía mucho sentido, digamos, podía ser esa opinión como otra. Si yo uso una cita textual, digamos, la tengo que usar, no solamente ponerla,
porque digo fulano tal cosa, sino, bueno, ¿qué hago yo con esa cita? ¿La continúo de alguna manera? ¿La ejemplifico? ¿La contradigo? Digamos, tengo que hacer algo con esa cita bibliográfica. Si no me queda como algo suelto ahí, que la puse ahí, está bien, porque lo dijo fulano, pero no me significa nada en mi trabajo con esa novela o con lo que fuera. Eso es importante. Y también las citas textuales, en algunos casos faltaron. O sea, había un desarrollo, se contaba más el argumento por ahí de alguna de los textos, y faltaban citas textuales de los textos, ¿no? Justamente, citas textuales de las obras, de la novela, de lo que fuera. Eso también tengan cuidado, traten de poner algunas citas textuales claves. Yo sé que hay un problema ahí que es cuando Andrea dice no usar las mismas citas que se dieron en clase. Entonces ahí, claro, se hace más difícil porque tienen que buscar algo, porque ella usa las mejores citas, en principio, ¿no? Entonces, claro, entonces tienen que buscar alguna que más o menos sea parecida, pero que no sea la misma, que signifique lo mismo por ahí, para que ustedes hagan un análisis similar, ¿no? Y es un laburo, yo entiendo eso. Pero bueno, por ahí se puede obviar, digamos, si el análisis está bien escrito y si está bien engarzado, etcétera. Porque después de todo, ella también utiliza las citas por ahí un poco sueltas, pero por el tema de la oralidad. Ella, justamente, ya que estamos hablando de la oralidad, tanto en Hijo de Hombre como en las poesías mapuche, la clase es oral, entonces ella va expresando oralmente cosas, incluso le va preguntando a ustedes qué es lo que piensan, y entonces, bueno, la cosa queda mucho más, como más desflecada. Ustedes por ahí pueden utilizar alguna de esas citas que ella utiliza, o que utilizamos acá en el práctico, pero bueno, con mayor coherencia y con un análisis un poco más global, etcétera. Y más global, por un lado, digo, toda la pregunta, ¿no? Situando en la globalidad de la pregunta, pero a su vez más específico también. Y eso lo pueden hacer. Pero si encuentran otro tipo de citas, por supuesto, otra cita, digo, que remitan a lo mismo, bueno, mucho mejor. En general va a pasar. Lo que pasa que, qué sé yo, en la carne de René o incluso en Hijo de Hombre, por ahí más en la carne de René, hay como momentos o citas que son como muy claves y que yo entiendo que sea imposible saltearlas. Pasaba lo mismo en Salón de Belleza por ahí, ¿no? En Salón de Belleza también hay cosas que como que si uno no las menciona parece que no lo hubiera leído, cae en el otro extremo, ¿no? Es decir, las citas son obvias y está bien que sean así. Por ahí en las crónicas del MBL no tanto, porque ahí en las crónicas se podía elegir otra crónica, así que no se vio, y entonces ahí había más espacio para trabajar. Acá, bueno, en Hijo de Hombre sí tienen toda una larguísima novela donde puede haber otras partes, donde se pueden desarrollar más algunos personajes o algunas de cosas de las que dijo hoy Andrea, aplicada a otras citas textuales, ¿no? Eso está claro. Y de la poesía mapuche, bueno, también se hace un poco difícil, por lo que le dije justo la otra vez. Bueno, obviamente si no hablan de Mapurbe, es como que no parece que no lo hubieran leído, ¿sí? Tendrían que encontrar algún otro poema que fuera parecido. O el de Lautaro, ¿no? El Lautaro urbano, bueno, lo tienen para cotejar con el Lautaro más tradicional que yo les mostré la clase pasada, pero bueno, eso es obvio, porque si no, ¿dónde lo van a sacar? Incluso la selección que está en el campus es bastante breve, ¿no? Así que tampoco tienen como mucho para elegir, me parece. Por eso yo les mandé algunas otras cosas que no sé si coinciden o no. Están muy lindos los del Ñeran Calao. Lamentablemente no se consigue nada entero, la verdad no lo pude conseguir. Hablé con SIM para ver si me mandaban algún PDF y no encontraron ninguno completo, pues no se acordaban tampoco de ningún seminario al respecto, así que ni siquiera se pusieron a buscarlo demasiado. Entonces, bueno, no conseguí, pero sí le mandé algunas cosas que por ahí podían ser interesantes, algunos reportajes incluso a Ericura, donde, bueno, ahí se pueden basar
para explicar lo que es la oralitura o el oralitor, ¿no? Que ahora podemos verlo, ¿no? Lo podemos leer, alguna cosa. Pero no porque lo leamos, después no lo pueden citar, porque si no me siento yo también un poco inhibido de decir, bueno, les muestro este poema y después no lo pueden poner en el parcial. No, no puede ser. Pues ¿de dónde van a buscar otro elemento? No, lo leemos y bueno, lo pueden usar también, pero por eso les insisto de que es importante la escritura, ¿no? Es decir, la forma en que tratan de ordenar la respuesta y la necesidad de que, bueno, obviamente hagan un borrador y después traten de que ese borrador pueda ser revisado, ¿no? Es un problema de tiempo, básicamente. Yo lo entiendo, y el resultado se supedita un poco a eso, porque cuando, les vuelvo a decir, cuando la redacción es confusa, es algo que uno lo lee, incluso a veces lo leía en voz alta, y no me cerraba, no me cerraban las frases, ¿sí? Y eran generalmente frases largas, ¿no? Con mala puntuación, que por ahí se solucionaban con un punto y coma, a lo mejor, ¿no? Pero yo que soy corrector, ¿no? Todavía laburo de corrector a veces, y yo siempre soluciono todo punto y coma. O sea, donde hay un problema, le meto un punto y coma y chao. A lo sumo un punto seguido, ¿no? Y por ahí un verbo si falta, obviamente. Pero el punto y coma te salva un montón de cosas, porque después es otra oración, ¿no? Es una puntuación semifuerte, el punto seguido es fuerte, punto aparte es más fuerte, pero el punto y coma sirve para un montón de cosas. Por eso habrán visto que les agregué a veces algún punto y coma en algunos casos para que separaran los párrafos, porque si no, eran a veces unos choclos así que venía una cita de alguien y después seguían hablando ustedes, o sea, el enunciador en este caso, ¿no? El narrador del parcial, el enunciador del parcial, seguían hablando, pero sin ninguna puntuación. Entonces no tenía sentido. Hay un punto seguido, o punto aparte, o punto y coma, como le decía recién, pero algo tiene que darle forma, ¿no? Es en broma, pero también es en serio en el sentido de que esos párrafos gigantescos son muy traicioneros, porque puede quedar en el medio cualquier cosa. Y a la falta de distancia hace que ustedes piensen que están escribiendo algo muy claro, diciendo algo muy claro, pero no es así en el verdadero resultado. Y eso, claro, lo veo yo por esa distancia, por esa frialdad, digamos, con que encaro el parcial, porque no lo escribí yo. Si lo hubiera escrito yo me pasaba lo mismo, exactamente igual. Si cuando tengo que mandar un artículo a algún lado, y sí, obviamente, también me puede llegar a pasar. Pero para eso lo tengo que leer, lo tengo que hacerlo, poner en salmuera o dejarlo descansar, reposar, digamos, como una masa, para que repose un poco y después lo vea con otros ojos, que por supuesto nunca son otros ojos, son los mismos, pero se notan los errores con esa distancia, ¿sí? Ustedes no tienen mucho tiempo para hacerlo, pero por eso les digo, qué sé yo, aunque sea una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Cuando hacen la segunda, por ahí pueden leer la primera, cuando hacen la tercera, leen la segunda, qué sé yo, algo así, ¿no? Y por ahí llegan justo con la tercera, pero por lo menos las otras dos la vieron, las pudieron repasar bien. Es una posibilidad, ¿sí? Pero eso es lo que les digo en función del resultado final, de la forma, ¿no? Después, con respecto a la monografía, se aplica lo mismo, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que la monografía no son preguntas, sino que es todo corrido, digamos, ¿no? Ahí tienen que trabajar con una hipótesis y después argumentarla hasta el final, ¿no? Es como una pregunta, pero alargada, digamos, ¿no? Y el tema, en principio, lo pueden elegir ustedes, pero se lo tienen que consultar a Andrea por las dudas, porque por ahí si el tema no corresponde al programa o es muy, sí, muy digamos, fuera de lo que hemos visto, por ahí no lo va a querer, no le va a gustar. Siempre se puede aprovechar algo que estén leyendo en otro lado, algo que estén trabajando o ya hayan trabajado, siempre se puede reciclar algo, ¿no? Todos hacemos eso, todos reciclamos, ¿no? Una ponencia, después un artículo, después un capítulo de libro, bueno, sí, es así que vamos a hacer. Pero, claro, cualquier cosa no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y bibliografía, tenemos un montón de bibliografía que sí pueden utilizarla ampliamente, hay bibliografía también secundaria,
aparte de la supuestamente obligatoria, digamos, que está en el programa, hay otra bibliografía también que les puede interesar, cualquier cosa le pueden escribir a Andrea o me pueden escribir a mí, porque realmente tengo bastante de esas bibliografías en digital, que se los puedo mandar también, pero eso ya después cuando elijan el tema de la monografía, para eso todavía falta un poco, digamos, ¿no? Sí, falta este parcial, ¿no? Este parcial básicamente. Entonces, bueno, estábamos viendo el tema de la oralidad y de la poesía oral. Perdón que me adelante un poco, Pablo, pero ¿va a tener fecha de entrega la monografía? Digamos. Sí, pero en principio hay cierta amplitud, digamos. Puede ser para fin de año, por ejemplo, quizás para marzo también, y creo que no más allá de marzo, digamos. Eso seguramente Andrea lo va a aclarar, porque por ahí lo cambia un poco. Ella la última vez, el último cuatrimestre, o sea, el año pasado, lo fue así, lo hizo así más o menos, ¿no? O sea, fue arreglando con cada alumno, digamos, un plazo razonable, es decir, que no fuera los años habituales de una materia común, pero tampoco que fuera dentro del cuatrimestre, como sería una promoción directa. Pero tampoco se puede estirar demasiado, entonces a lo mejor es hasta fin de año y nada más, a lo mejor lo estira hasta marzo o hasta julio, que sería un año, pero me parece que no creo que llegue a eso, pero de todas maneras se puede conversar, siempre se puede conversar, y más si le plantean un tema. Si le plantean un tema y ella le dice que el tema está bien, y bueno, después se puede conversar siempre. Si te demuestran que lo están haciendo, si te pidan una bibliografía, o sea, digamos, no es que se va a vencer la materia en ese sentido, ¿no? Pero eso creo que lo va a aclarar bien el miércoles que viene. En ese sentido, la idea es, como lo dijo al principio, no entregarla dentro del cuatrimestre porque es un lío, es mucho, y las veces que lo hicimos fue una carrera de obstáculos, y, o sea, teníamos que adelantar el segundo parcial para que entregaran después la monografía, y a veces llegaban a tener para hacer la monografía una semana, por ejemplo, por el hecho de entregar las notas, ¿no? Porque había que entregar las notas. Y eso era una locura, digamos, para ustedes y para nosotros que teníamos que corregirla, era una locura eso. Y la calidad de la monografía se resentía y algunos dejaban después de haber hecho los dos parciales. Entonces, no tiene mucho sentido. La idea era, bueno, hacerla con un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero tampoco tomarse todo el tiempo. Igual eso hay que charlarlo también por el hecho de que quizás alguno tenga que ir a una especie de final, según las notas. No creo que le pase a ustedes, pero bueno, por ahí en otras comisiones ha habido notas bajas en el primer parcial, y si hay en el segundo también, bueno, tendrán que arreglar algún tipo aparte de la monografía, algún tipo de final, ¿no? Para complementar. Porque, bueno, si es a plazo no, pero si es una nota de 4, bueno, no estaría aprobada. Por la promoción directa tiene que ser con 7. Así que bueno, pero todo eso lo podemos hablar el miércoles que viene, cuando, junto con Andrea, que es la que va a decidir, y por ahí nos comenta antes, o por ahí directamente lo tira ese día porque estamos todos, ¿no? Y seguramente vamos a estar los tres, ¿no? Los tres ayudantes. Entonces, ahí lo charlamos entre todos, ¿no? Pero creo que la cosa es bastante flexible. La idea es que sea flexible. Y después las notas se suben cuando hay una fecha de final, ahí entonces se sube la nota como si hubieran dado un final, digamos, una cosa así. La parte burocrática es siempre una tontería, digamos, ¿no? Pero bueno, a eso me refería. Bueno, algo que es interesante recalcar, porque hoy lo mencionó de vuelta, con el tema de la poesía oral y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con los mapuches y con en general las poesías indígenas en todas partes, ¿no? No solo con los mapuches. Todas las poesías de oral de pueblos originarios, y en realidad de todas partes, porque en el fondo el mecanismo es igual, el tema de la transcripción es igual, ¿no?
y hoy mencionó mucho el tema de la presencia y de la ausencia. Es decir, que lo oral implica algún tipo de presencia. Presencia del enunciador, digamos, del emisor, y que a su vez se va trasladando de sujeto en sujeto, ¿no? Porque, bueno, vieron la importancia de los ancestros, en el caso de la poesía indígena, la poesía mapuche, la presencia permanente de los ancestros, los abuelos, las abuelas, las madres. Después vamos a leer un texto de Liliana Ancalao, porque si no al final nos quedamos sin leer a ninguna poeta, ¿no? Ninguna poeta mujer, me parece erróneo. Y ahí la importancia de las madres, ¿no? También, porque si no, parece que siempre fuera todo patrilineal, no, es al revés, es más matrilineal en este caso, seguro, ¿no? Lo oral incluso suele identificarse muchas veces con la lengua materna, ¿no? Incluso desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Porque la lengua paterna es la lengua de la escritura, la ley, ¿no? La ley del padre, de alguna manera. En cambio, la lengua materna es la lengua oral, oral en todo sentido. Desde el punto de vista psicoanalítico se entiende mucho esto, y lo ha dicho Lacan y lo han dicho muchos, respecto de esta relación que se tiene con la madre, con el padre, simbólicos. Pero de todas maneras, esto es importante. Cristeva también tiene algunos artículos sobre este tema y desarrolló mucho el tema de lo oral como lo que tiene que ver con la pulsión materna, básicamente, ¿no? Con la relación que se tiene con el cuerpo de la madre, que es esa relación de fusional, ¿no? Que después solamente se expresa en forma de palabra y escritura, que es cuando aparece justamente la función paterna, ¿no? La ley del padre, que implica la huella, la inscripción, la norma, la obligación, etc. Bueno, todo esto está presente de alguna manera en estos poetas. Frente, digamos, a lo escrito, donde está la ausencia, por el hecho de que lo escrito justamente permanece en un soporte, que si bien se puede desaparecer, puede gastarse, etc., ese soporte tiene una cierta duración, una cierta estabilidad material, que entonces permite que el emisor no esté presente. El emisor, o sea, escribe, deja ese soporte y ese soporte se mantiene, sea en forma de libro o todas las formas anteriores al libro, pero que implicaron escritura, implicaron huella e inscripción material que permanece más allá del emisor, pero no transmitida de cuerpo en cuerpo, digamos, sino de un cuerpo al objeto material donde está la inscripción, y de ese objeto material al otro cuerpo. Y ahí lo que se juega también es un poco la diferencia entre lo que sería un paradigma indiciario y un paradigma simbólico también, ¿no? El paradigma indiciario, para Carlo Ginzburg, que analiza esto siempre en casi todos sus libros, en El queso y los gusanos, y en otros libros también, sobre la huella, ¿no? El tema de la huella, que tiene que ver mucho con las culturas orales, ¿no? Recuerden el Facundo, por ejemplo, ¿no? El tema del rastreador, ¿no? El vaqueano, el rastreador, es el tipo que lee las huellas escritas en la naturaleza, ¿no? Las huellas del caballo, qué sé yo, Rosas sabía, conocía el gusto del pasto de todas las estancias de Buenos Aires, cosa que era mentira, obviamente. Valentina Alsina le dice a Sarmiento que eso es un cuento chino, eso no lo hace nadie, digamos, pero bueno, la idea que tenía Sarmiento del gaucho, ¿no? De que el gaucho tenía un saber válido, pero primitivo, ¿no? El saber indiciario, el saber de las huellas, digamos, el saber orientarse, ¿no? En la llanura, sobre todo, ¿no? En la pampa, que es todo igual, ¿no? Para los ojos ajenos, todo igual. En cambio, el vaquiano, no, el vaquiano sabe las diferencias perfectamente, sabe ir para un lado, para el otro, y también el rastreador es el que sigue las huellas, digamos, de un bandido, etc. Es un saber válido, pero primitivo. En cambio, ese saber trasladado a lo simbólico
se vuelve un saber más valioso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el caso de los mapas, ¿no? Si se hace un mapa, ya el rastreador el Bacchiano no tiene mucha razón de ser, ¿no? Y el mapa es una forma de inscripción y de escritura. Hacer mapas fue fundamental antes de la conquista del desierto, justamente. Mal llamada, por supuesto, conquista del desierto, tanto acá como en Chile, ¿no? Primero hacer los mapas, ¿sí? Y después liquidar a la gente que estaba ahí adentro de ese territorio. El mapa no es el territorio, pero te lleva al territorio. Te dice cómo es el territorio y dónde están las personas en ese territorio para acabar con ellas o echarlas. Depende del caso, ¿no? La historia de los mapuches la vimos la otra vez, que en realidad, bueno, fueron retrocediendo cada vez más. Pero en el caso de Argentina también hubo retrocesos de algunos pueblos, ¿no? En varios lugares que permanecieron como en reservas, ¿no? Digamos, al estilo yanqui, en ciertas reservas permanecieron, ¿no? Pero la mayoría fueron, por supuesto, masacrados y utilizados como carne de cañón después en el ejército, y las mujeres y los chicos repartidos como esclavos. Hay un momento en los indios ranqueles, ¿no? En una excursión en los indios ranqueles, donde creo que es Mariano Rosas que le dice a Mansilla, sí, ustedes vienen a hacer mapas, pero vienen a hacer mapas para después traer el ferrocarril. Y cuando traigan el ferrocarril, nos van a echar a todos, ¿no? Y Mansilla reconoce que no sabe qué contestarle, que tiene razón, pero que no le puede decir que sí, digamos, pero que es verdad lo que le dice el cacique, ¿no? Que él iba a hacer mapas para que vaya el ferrocarril y mapas que después iban a ser utilizados para limpiar ese territorio de personas, ¿no? Y después parcelarlo y dividirlo en forma de propiedad, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre el paradigma indiciario y el paradigma simbólico, un paradigma más ligado a la tierra, a la naturaleza y a la transmisión corporal, digamos, pero no solo entre cuerpos humanos, a eso quería llegar también, ahora cuando se corte vamos a ir a ver un poco algo antropológico, no solo entre cuerpos humanos, sino también entre todo tipo de cuerpos, animales o no animales, ¿no? Que implican una comunicación en realidad mucho más compleja de lo que a lo mejor pensaba Sarmiento, seguramente. Y por otro lado, el paradigma simbólico ligado a la escritura, a la inscripción, a la transmisión de un saber letrado, como se dice, ¿no? El saber letrado, el saber de la letra, ¿no? El saber significante, es el saber de la huella escrita, de la huella marcada en un objeto que puede persistir, que puede ser utilizado, que puede ir de mano en mano, digamos. Y los mapas es importante también en la constitución de los Estados-Nación. Es un tema que venimos viendo en realidad desde el principio del cuatrimestre, ¿no? La aparición de la cartografía, que existe de la antigüedad, por supuesto, pero que se va profundizando en los Estados-Nación modernos, ¿no? Gracias a nuevas tecnologías, por ejemplo la fotografía, ¿no? Que empieza a aparecer. Primero otras tecnologías, por supuesto, pero tecnologías que van haciendo posible que los mapas sean cada vez más fieles, y eso es paralelo a la constitución de los Estados-Nación, ¿no? Eso lo explica muy bien Benedict Anderson, que quizás lo hayan leído seguramente, el libro Comunidades Imaginadas, ¿no? Que es un clásico en este sentido. Habla del mapa, de la importancia del mapa, de la imprenta y de los censos para la constitución de los Estados-naciones modernos. Por más que él no habla de los Estados-naciones solamente europeos, habla también de los estados coloniales, como hablamos la otra vez también, ¿no? Pero él se enfoca más en los estados coloniales de Inglaterra, ¿no? O en algunos casos de Francia, de Indochina, todos esos lugares. Pero son aplicables también a América Latina, es lo mismo. Los Estados-nación, que se fueron formando a fines del siglo XIX, necesitaban todo esto, necesitaban mapas, necesitaban censos y por supuesto necesitaban el libro como objeto privilegiado, o los diarios también como objetos privilegiados de transmisión
de un saber letrado, que además tenía la cualidad de dejar afuera, como veíamos en la clase pasada, a los analfabetos, es decir, los que no podían leer, ¿no? Porque Sarmiento introduce, por supuesto, la educación popular, libre, gratuita, etc. Pero es una educación que es afín al Estado-Nación, ¿no? Esto ya lo hemos visto, obviamente, varias veces. Una educación en castellano, una educación niveladora, que en cierto sentido es progresista, pero en otro sentido, por supuesto, termina siendo conservadora en relación con los pueblos originarios, desde ya que es lo que nos interesa ahora. Ese es un tema importantísimo. ¿Qué lugar ocupa la escuela en estos Estados-nación? Que en el caso nuestro es sumamente avanzada comparada con otros países de América Latina, pero que no deja de ser parte del proyecto civilizador, entre comillas,